Hay personas que están esperando a ingresar a la clase. Perfecto. Bien, el día de ayer nosotros habíamos hecho, chicos, referencia a varias formas de estructura, ¿verdad? Y yo les dije que habían algunas estructuras especiales, aparte de las estructuras que normalmente conocíamos, las de amarre, las de suspensión o de paso y las de final de línea, ¿sí? Veo que algunos de ustedes ya tienen algunas preguntas y también nos han dejado o nos han compartido algunas imágenes de estructuras. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver esta estructura. No sé quién se anima. ¿Qué tipo de estructura es? ¿Cuál es su característica principal? ¿Se acuerdan? Fíjense, es una estructura maciza. ¿Y cómo está enganchada la estructura? Por esta parte, nosotros vemos que los conductores están montados por medio de una pequeña línea de cadena de aislación fija, ¿verdad? Y recuerden que todas las estructuras de amarre, las que hacen mayor tensión, siempre van a tener este conductor aquí abajo colgando o sujeto, debido a que yo necesito mantener la continuidad de la energía eléctrica, ¿verdad? Porque yo no estoy transmitiendo energía eléctrica a la torre, ¿sí? Entonces esta es una estructura de tipo amarre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver una estructura de tipo, ¿qué tipo es? ¿Amarre o paso, chicos? ¿Nadie se anima? A ver, tenemos a alguien aquí en el chat. Muy bien. Encinas dice que es de paso. ¿Estás seguro? Mamani dice que es de amarre. De paso, dice Cosío. Es de amarre, Inge. Es de amarre, dice Quintela. ¿Cómo sabes que es de amarre, Quintela? A ver, explícanos. Quintela, ¿estás ahí? De paso o de soporte, dice Encinas. ¿Están seguros, chicos? Ya. A ver, hemos tenido varias participaciones. Y algunos dicen que es de paso, otros dicen que es de amarre. ¿Alguien quiere decir o justificar su respuesta? ¿Por qué podría ser de paso y por qué de amarre? Es de paso, dice Rojas Ariel. Momento de la verdad, ¿no? Hay que justificar por qué. ¿Nadie? Ya. Inge, es de paso, Es de paso, dice Ronald. ¿Por qué es de paso? Pero, porque los aisladores están teniendo solo soporte y solo está haciendo una curvatura, una mini flecha, pongámosle, con los aisladores y sigue su paso. ¿para qué están así? ¿Para qué está ahí ese conductor? Ya, chicos, es una buena pregunta, ¿no? Y esto iría en referencia a esta imagen, tal vez, donde su compañero nos muestra qué tipo está. Supongo que los que me dijeron que el que es de amarre
El anterior, el que es de paso, me dirán que este es de amarre, ¿no? Y viceversa. Dice, lleva 2 aisladores y tiene el conductor por debajo. Dice, por eso es de amarre. Dice. Eso es cierto, ¿sí? Recordemos que la estructura, básicamente, a ver, vamos a volver al anterior. Ya, no se nota mucho, no puedo hacer zoom para dibujar, pero vamos a hacerlo, ¿sí? Recuerden que acá está pasando un conductor y nosotros veíamos una pequeña flama, ¿sí? Creo que tengo una imagen mucho mejor de esto, en otro tipo de estructura, pero ya. Borraremos esto, vamos a compartir la otra imagen. Sí, tal vez no ha quedado del todo claro esta parte. Entonces vamos a fijarnos un poquito. Acá. Perfecto. Esta es la diapositiva que nos interesa. Ya. Fíjense, chicos, aquí. Fíjense solo en la imagen. ¿Sí? Haciendo un acercamiento en la anterior estructura, nosotros vamos a poder ver lo mismo que en esta. ¿Sí? Donde tenemos aquí que el primer conductor que está llegando a la estructura se está tesando y está siendo separada de la estructura, básicamente, por medio de una cadena, longitud de cadena de aisladores, ¿sí? Y evidentemente al lado contrario está sucediendo lo mismo. Tengo una longitud de cadena, perdón, ¿sí? Pero hablando de las funciones de una estructura, nosotros habíamos visto y habíamos dicho de que las estructuras de amarre van a ayudarnos o van a estar más expuestas a lo que es la tensión de los conductores. Recuerden que esas estructuras de amarre son las que van a jalar y van a dar soporte y van a soportar toda esa tensión de flecha, pues, del conductor que se está tesando. ¿Sí? Y necesita estar sujeta a un punto fijo y firme. Es por eso que recuerden que esas estructuras son más macizas. Y fíjense, recuerden que nosotros nunca vamos a energizar nuestra estructura. Recordemos que esta estructura es como si estuviéramos hablando de la tierra, porque está conectada directamente a ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Mi conductor está hasta aquí. ¿Sí? Y esto que es aquí es aislante, ¿no ve? Para que no pase la energía. Muy bien. Y de la misma manera, mi conductor va a continuar su camino. Pero entonces, ¿para qué sirve ese pequeño conductor que está colgado ahí? Básicamente es una especie de puente o estoy cerrando el circuito. ¿Para qué? Para que la corriente que está viniendo por este conductor pues pueda seguir su camino, ¿sí? Llevando esa energía hacia otro lugar. Entonces, esta estructura es de amarre, siempre amarre, ¿ya? Amarre. Las de amarre hacen esfuerzos. Recuerden qué tipo de esfuerzo soporta cada una de las estructuras, chicos. Estaba en su examen. Las de amarre soportaban más que todo las tensiones. Tensiones, pero no tensiones de nivel de tensión, sino tensiones de jalado, fuerzas físicas, ¿no? Con flechas. Tensión. Fuerza. ¿Ya? Igual a fuerza. Entonces, cuando ustedes vayan a ver este conductor que está haciendo esta colita, como dicen sus compañeros, o flechita, siempre recuerden qué función tiene y su función principal va a ser esa, ¿no? Obando, ¿qué está pasando con tu teléfono? Estás con cámara. -5 creo que quieren, ¿no? A ver, ya.
Dice, Inge, sí, porque lleva 2 aisladores y tiene un conductor por debajo. Exacto, tiene 2 cadenas de aisladores. Esta estructura está haciendo fuerza. Está soportando la fuerza de tensión con la que nosotros hemos tesado. Ahora, otra cosa, si esta es, por lo tanto, la otra, bien haciendo un análisis de esfuerzos, vamos a llegar a deducir que simplemente es una de paso. ¿Por qué? Sí, en este caso habíamos hablado el día de ayer que esta cadena de aisladores doble pues estaba diseñada o se modificaba por el repotenciamiento, ¿no? Por el repotenciamiento muchas veces nosotros podíamos estar dispuestos a mayores esfuerzos o también porque necesitábamos separar debido al viento de esta estructura, ¿sí? Pero fíjense, en esta estructura de tipo paso, ¿qué estamos haciendo? Estamos aislando. La cadena de aisladores sirve para separar, ¿sí? Siempre vamos a separar lo que es nuestra estructura que está a la misma tensión de tierra, tensión igual a 0. ¿De quién? De nuestro conductor, que está a niveles de tensión más elevados, ¿no? 230 kV, 115, 69, 500. ¿El fin cuál es? Que no haya un cortocircuito o una descarga a tierra, ¿sí? ¿Ha quedado mejor entendido esta parte? Nadie dice nada. Espero que sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a ver el tipo de estructura que nos enviaba su compañero, aquí está. Básicamente, fíjense, esta estructura en la cual nosotros veíamos este conductor que iba a hacer la continuidad de contacto, me muestra que es una estructura claramente de amarre, ¿sí? Y esta, fíjense, mi conductor, básicamente esta estructura solo está sujetando con su manito al conductor. No está haciendo esfuerzo. Es como si les jalaran por ambos brazos en la anterior estructura, ¿verdad? Ese tipo de estructura, la que hace esfuerzo o fuerza, la que está soportando y jalando esos conductores por ambas manitos o crucetas, es una estructura de amarre. Y esta que solamente está como levantando, agarrando el conductor, es pues una estructura de paso, ¿sí? No se olviden, chicocos. Recuerden que siempre nosotros vamos a tener que usar esta longitud de cadena o lo que son cadenas de aisladores, porque la tensión de esta estructura, recuerden que es la misma de la tierra, ¿sí? Tensión 0, para evitar cortocircuitos, ¿no ve? Accidentales o pues ya los que podemos llamar no opcionales, ¿no? Serían voluntarios tal vez. ¿Sí? Ha quedado más claro, ¿verdad? ¿Mucho mejor? Espero que sí. Ya, chicos, el día de ayer también nosotros estábamos hablando, como les decía, que habían otro tipo de estructuras especiales, ¿sí? Y en alta tensión muchos me preguntaban, profe, ya hay seccionadores, tenemos fusibles. Y yo les decía que al principio, por ejemplo, me acuerdo que era Encinas que me preguntaba, ¿sí? Que si habían derivaciones y demás. Yo le decía que sí habían estructuras especiales, pero en ese momento, de manera general, yo le iba a decir que nosotros íbamos a tener lo que eran las protecciones específicas en transmisión en lo que son las subestaciones, ¿sí? Pero a lo largo de nuestra línea, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a ir perdiendo tensión. Y si vamos a ir perdiendo tensión,
vamos a ayudarnos de algunos medios para poder recuperar esas caídas de tensión y poder llegar a lugares más lejanos. Entonces, para ese tipo de situaciones, se prevé el uso de lo que son los bancos de capacitores. Y evidentemente nosotros vamos a tener este tipo de estructuras. Quizá alguno de ustedes o varios vayan viajando bastante. Entonces van a ir observando un tipo de estructuras un poquito diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso van a disponer de un pararrayos, van a disponer de seccionadores fusibles también, pero la finalidad de estos básicamente son conectar y desconectar del banco, ¿no? En algunos casos estos, bueno, en la mayoría ya están, al ver que las distancias son tan grandes de las ciudades y no se pueden operar manualmente, básicamente están ya telecomandados, ¿no? O comunicados con fibra óptica, automatizados, automatizando la conexión y la desconexión de estos bancos. Dime, Wilson, Durán. No, nada, dije, se activa por error. Ok. Ya. Entonces, como les decía, nosotros vamos a necesitar ayudarnos de estos bancos. Y me acuerdo que su compañero, ¿dónde está su compañero? Su compañero Rafael también nos preguntaba ayer, profe, ¿qué va a pasar con los conductores y el campo magnético? Evidentemente, nuestros conductores también van a crear un campo magnético, ¿no? Y al crear un campo magnético grande, van a provocar una inducción en el siguiente conductor. Entonces, estos tres conductores van a afectarse por esa inducción magnética entre sí, ¿sí? Y recuerden que entonces todos estos de alguna manera podemos decir que van a tener una tensión inducida extra, ¿no? Pero eso no es todo. Recuerden que esa inducción magnética y el hecho de que estas longitudes sean largas va a provocar que nosotros vayamos a tener también un desfase. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en nuestro triángulo de potencias, ¿sí? En lo que era nuestro factor de potencia, decíamos que nuestro factor de potencia iba a afectar directamente a este ángulo phi y el factor de potencia es básicamente igual al coseno de phi. Y por normativa, recuerden que en nuestro país ese coseno de phi es igual a 0.9, ¿sí? Y los efectos capacitivos e inductivos iban a hacer que exista una variación, como les decía, en la potencia de tipo reactiva. Recuerden que la potencia de tipo activa, ¿sí? Voy a tener una potencia reactiva Q, voy a tener una potencia activa y la sumatoria de estas va a ayudarme a hablar de lo que es la potencia aparente o S, ¿sí? Que es la sumatoria de ambas, ¿ya? Entonces, el hecho de que les decía, ¿no? En algún momento que los capacitores van a influir tanto de manera positiva y los inductores también van a influir de manera también tal vez negativa o positiva, haciendo que este ángulo phi tenga una variación. Entonces, a fin de nosotros compensar y poder mantener este factor de potencia que nos indica la norma en los tramos, vamos a nosotros conectar y compensar no solamente los niveles de tensión con estos bancos de capacitores, ¿ya? Sino también con los reactores, que son como inductancias, vamos a llegar a hacer esta corrección del factor de potencia, ¿sí? No sé si se ha entendido esa parte, chicos. De todas maneras, vamos a detallar un poco más adelante con imágenes más claras. Sí, pero era una pregunta que recuerdo que su compañero Rafael ha realizado, entonces quería aprovechar que nosotros estamos viendo esta diapositiva para que podamos ir teniendo una pequeña visión antes de ir ampliando nuestros conocimientos. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Perfecto, ¿no? Qué bien.
Ya, evidentemente hay otros efectos ya de la inducción magnética. Por ejemplo, pueden buscar ustedes en internet que en lugares como en México, ¿sí? En las líneas que van de alta tensión o extra alta tensión, incluso con voltímetros en el aire sin conectar, van a llegar a verificar unos niveles de tensión, ¿sí? Es supuestamente que esos niveles de inducción tan grandes que abarcan metros y kilómetros podrían llegar a afectar a las personas de manera negativa, les decía, ¿no? Algunos estudios decían que podía provocar cáncer en la sangre y algunas otras afecciones. Es por eso que se ha empezado a usar los conductores de tipo con pantallas, ¿no? De tipo cubiertos, como les había comentado, ¿sí? Ahora otras diferencias, algunos también preguntaban el día de ayer qué diferencias o qué similitudes podía haber con líneas de media tensión en otros países, porque yo les decía que los niveles que nosotros manejamos en este momento en nuestro país como alta tensión, países más grandes como Estados Unidos, Las Vegas en especial, maneja solo como niveles de media tensión, ¿sí? En ese caso, eh, una forma de poder identificar es la disposición. Recuerden que esta disposición horizontal usualmente es usada para media tensión, ¿no? Y en este caso, como pueden ver en esta estructura de Perú, ¿sí? También es otro ejemplo, ¿no? La disposición de alta tensión sigue estando en una disposición horizontal y en el caso que algunas veces lo requieran, se puede reutilizar la misma estructura para compartir con lo que es media tensión. Si se fijan ahí, pues nosotros íbamos a tener una instalación de media tensión, ¿sí? Entonces son diferencias y similitudes que vamos a ir encontrando, ¿ya? Sin embargo, es importante, muy importante, habíamos visto, y la manera mucho más fácil de distinguir entre una línea de media tensión y alta tensión era el número de aisladores, ¿verdad? En este caso, esta es media. En este caso, esta también por el momento es media, ¿sí? Solamente que ha debido ser una expansión o una modificación. ¿Ok? Entonces, continuando con la clase de hoy, chicos, es muy importante que nosotros veamos, ¿no? Las distancias de seguridad van a ir a darnos pautas sobre lo que es el dimensionamiento estructural. ¿Por qué nosotros necesitamos hablar de un dimensionamiento estructural, chicos? Básicamente, porque todas las estructuras que nosotros íbamos a ir viendo iban a tener distintos tamaños, ¿sí? A pesar de tener la misma forma constructiva. Y me acuerdo que esa era una pregunta de uno de sus compañeros y me decía, ¿y cuánto voy a enterrar ese poste? ¿Y qué tamaño tiene? ¿Por qué este es más grande? Varía mucho dependiendo del terreno en el cual se iba a instalar, le decía yo, y depende también de las distancias de seguridad. ¿Por qué? Las distancias de seguridad son muy importantes. No sé si se acuerdan, creo que en Colombia hubo un accidente donde en la laguna, ¿no? Donde unos niños habían quedado electrocutados. No sé si eran niños o eran personas mayores, pero creo que estaban jugando o estaban nadando cerca o cazando o pescando, perdón, ¿no? Estaban en el agua. Era así en Corán y era por Corán y antes llegaba ahí. Y Sí, niños eran. sí, no recuerdo muy bien, gracias por la aclaración. Entonces, ¿qué había sucedido? Que con el tiempo la flecha de esos conductores, ¿sí? Había cedido y lamentablemente no han hecho mantenimiento. Entonces son situaciones que pueden pasar y por ello es que nosotros debemos hablar de las distancias de seguridad. Debido a ese accidente, ¿sí? Que ha sido descuidado, de hecho, ese ha sido el descuido ¿de quién? De la empresa eléctrica, ¿no? Nosotros vamos a ayudarnos en el tamaño de estas distancias de seguridad, como les decía, para poder dimensionar esa estructura. Vamos a ir hablando en especial de 3 distancias de seguridad. Primero, la distancia de seguridad de los conductores al terreno. Como ustedes pueden ver, nosotros escogemos siempre el punto más bajo del conductor hacia la tierra para poder determinar este D1, ¿sí? Y va a depender mucho, como ustedes pueden ver en la fórmula, de U o el nivel de tensión. Esa U significa que ahí debo reemplazar el nivel de tensión.
¿sí? Esta es una explicación general de los cálculos que vamos a ir haciendo en clase, por si acaso, ¿no? Entonces, evidentemente, en algunos cálculos, como ya vamos a ir viendo en el aula, ¿sí? Nos van a dar números o valores menores a 5 metros. Pero por seguridad, y dice la norma, que esta distancia de 1 debe ser mayor o mínimamente igual a lo que son 6 metros. ¿Sí? Y como su compañero Encinas nos decía, ¿qué pasa si nosotros tesamos este conductor y luego va cediendo? ¿No? Para eso se hacen las inspecciones, les decía. En algunos casos es necesaria o es necesario un retesado del conductor, ¿sí? En otros no, dependiendo de los estudios que se hayan hecho y las simulaciones en software, ¿sí? Perfecto. Entonces, nuestra distancia de 1 es la distancia específica desde el suelo hasta la parte más baja de mi conductor, que llegaría a ser su flecha, ¿sí? Otra parte importante que también nosotros deberíamos destacar, ¿sí? Recuerdo que su compañero Rafael igual nos preguntaba, ¿qué pasa con con los apoyos que estaban distribuidos de esta manera, ¿no? Vamos a redibujar encima. Tenían una cruceta aquí, una cruceta a este lado y otra cruceta a este lado. ¿Quién definía estas distancias? Recuerdo que me preguntaba, ¿sí? Evidentemente, estas distancias también necesitan ser dimensionadas y es muy importante que nosotros hagamos el cálculo de una distancia entre conductores. Porque recuerden, si estos conductores están desnudos, básicamente el aire está sirviéndonos como un aislador, ¿verdad? Entonces, perdón que les tape un ratito la imagen. Voy a aprovechar para llamarles lista. ¿Sí? Entonces, como les iba diciendo, esta distancia entre conductores también nos va a ayudar a determinar de alguna manera lo que llegaría a ser eso es, ok, ¿sí? Estas distancias, ¿no? Imagínense, ustedes han visto los arcos eléctricos, hemos analizado todo lo que son los arcos eléctricos, entonces si nosotros vamos a ir acercando bastante estos conductores, ¿qué es lo que puede suceder? Fácilmente va a haber un arco eléctrico aquí y vamos a crear un cortocircuito premeditado, por así decirlo, ¿sí? Entonces, no es lo que buscamos. Es por eso que estas distancias de seguridad entre conductores van a ser importantes para nosotros. Necesitamos determinar. López, ¿querías participar? Tengan cuidado, chicos, con sus videos. ¿Ya? Entonces, va a depender de varios factores. Por ejemplo, como les decía, en algunos casos va a llegar a depender, en este caso seguramente ha habido un repotenciamiento, como decía su compañero Sarmiento, y se hace este tipo de armazones, no solamente para separar, en algunos casos nos va a ayudar a equilibrar igual físicamente los esfuerzos que pueda estar provocando el nuevo conductor, ¿no? Al hacer una sumatoria de esfuerzos en este tipo de disposición, vamos a llegar a hacer una sumatoria física que podría darnos 0. Pero en algunos casos también nos va a ayudar, como decía su compañero, no era Rojas, sí creo que era Fanor, ¿sí? El otro día nos decía que pues nos iba a ayudar también a de alguna manera separar y limitar el ángulo de oscilación que iba a darnos el viento, ¿sí? De hecho, vamos a tener una tercera distancia de seguridad debido a ese viento. Y si se fijan, ya nos va a ir influyendo. La distancia de 2 es básicamente la distancia entre conductores. Y en algunos casos, ustedes han visto que pues los conductores estaban en disposición horizontal, ¿verdad? Como en este caso, como en las estructuras de tipo cara de gato. Y en ese caso,
el viento iba a hacer que nosotros tengamos oscilaciones y si este estaba fijo, pues este conductor se iba a acercar demasiado a este otro conductor que probablemente esté en una cadena C y esta distancia de seguridad podía provocarme un daño, ¿no? Este acercamiento puede provocarme un cortocircuito, un arco, demás problemas. Entonces, yo necesito hacer este análisis y va a influir, como pueden ustedes ver, desde ya lo que es la sobrecarga de viento, ayudándome a encontrar este ángulo. Y no solo esa, recuerden que también la fuerza del viento va a depender, el ángulo este de oscilación que vamos a llamar beta, ¿sí? Va a depender mucho también del peso de mi conductor, ¿no? Entonces ahí está afectando también el peso de mi conductor. Y en base a estos dos valores, yo voy a poder hallar alfa. Alfa va a ser un ángulo. Y este ángulo, según mi nivel de tensión, me va a dar un valor para K. K para mí va a ser una constante en mi fórmula, ¿sí? Y fíjense que también aquí va a influir mucho lo que es la flecha. Como su compañero Sarmiento decía, ¿no? Pero mientras más flecha tenga mi conductor, más se puede acercar en la parte de la panza en especial, ¿no? En la parte más baja hacia el otro. Entonces, fíjense que también mi flecha va a afectar. Pero recuerden que este ángulo de oscilación también va a tender a crecer cuanto más larga sea la longitud de mi cadena de aisladores. Por lo tanto, L, la longitud de mi cadena de aisladores, también va a influir. Y todo ese valor que nosotros vamos a llegar a averiguar o a tener, va a estar directamente relacionado con el nivel, con esta constante de valor de nivel de tensión, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a usar nosotros una calculadora científica para realizar este tipo de cálculos manuales, ¿sí? No se olviden entonces los que van a ir ya a los días de presencial, llevar sus calculadoras. Y como podemos ver en la última distancia de seguridad, la de 3, va a ser una distancia exclusiva entre lo que son los apoyos y mis conductores. Siempre recordando que pues estos apoyos están al mismo nivel de tensión que la tierra y no deberían tocar los conductores, ¿sí? Siempre buscamos aislar todo lo que es la línea de la tierra y en especial de mis estructuras. Es por eso que nosotros tenemos siempre estas cadenas de aisladores, ¿sí? En todo momento, ¿no? Y recuerden que en algunos lugares donde hay mucho viento también se incluyen cadenas de aisladores a la parte esta de la conexión, de este conductor de conexión, ¿sí? No es en todos los casos que se une, fíjense, ¿sí? En lugares donde no hay mucho viento, no es necesario. ¿Por qué ponen una cadena de aisladores? Porque es lo suficientemente pesado como para darle un soporte más al conductor para que no oscile demasiado, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, estos niveles o estas distancias entre los conductores y el apoyo van a variar, ¿sí? Evidentemente, en este caso, cuando nosotros tenemos esta longitud de cadena, ya estamos aislando nuestro conductor. Recuerden que dijimos que está llegando hasta este punto, el conductor de línea viva, ¿sí? Está llegando hasta acá, ¿verdad? Y esta longitud de cadena está dándonos una longitud de aislación, un nivel de aislación, ¿sí? Pero, por lo tanto, no está en contacto directo con mi estructura, ya está aislado. Pero de todas maneras, por si acaso, ¿sí? Se considera que el conductor está aquí y se calcula esta distancia de seguridad 3. ¿Ok? Y en esta disposición irregular de apoyos, como decía su compañero Rafael, vamos a considerar, ¿no? La distancia entre el apoyo. Este para mí va a ser un apoyo, un límite. Y por lo tanto tengo aquí nuevamente un conductor. Por lo tanto tengo entre estos dos puntos un nuevo nivel de 3. Y en este caso especial voy a poder determinar tal vez
una distancia, ¿sí? Porque fíjense, es diferente, ¿no? De aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿cómo voy a hacer? En algunos casos, ustedes saben que para economizar se hacen algunas estructuras más pequeñas. En ese caso, esta distancia nueva que tengo entre el primer y el último conductor va a tener que responder no solo a esta distancia de seguridad, sino también a la distancia de 2, porque recuerden que estos ya son conductores, ¿sí? Son conductores y están considerándose como conductores. Entonces, si cumple de 2 y de 3, o uno es mayor al otro, se considera el mayor. Y así es como nosotros vamos a lograr hallar las dimensiones de todas nuestras estructuras. No sé si se ha entendido bien esta parte, chicos. En caso de que oscilen, aquí podemos ver, ya les había dicho que también va a ser una diferencia en mi distancia de 3, ¿sí? Porque me va a incrementar una longitud A, ¿no? Que va a avanzar y nosotros también vamos a poder identificar A, como en este caso, ¿no? De esta estructura modificada que habíamos visto el día de ayer, ¿sí? Es por eso que cuando yo les pregunte en su examen que hay en la altura total de una estructura y la altura o la distancia de las crucetas, pues vamos a llegar a hacer una sumatoria, ¿no? En este caso yo les aconsejo siempre hacer la sumatoria desde la parte baja, ¿sí? En este caso, fíjense, les decía que nosotros íbamos a considerar una distancia o una profundidad de cimentación igual a los 2 metros, de manera general por el momento, ¿sí? De ahí tenemos la distancia de seguridad de 1 del suelo al conductor que debe respetarse. Pero recuerden que cuando montemos la estructura, si conocemos la flecha, debemos sumar la flecha porque esa flecha nos va a dar un espacio porque la D1 se considera desde el punto más bajo del conductor y ahí está nuestra flecha, ¿sí? A partir de aquí, hasta llegar a la primera ménsula o cruceta, tengo una longitud de cadena, es por eso que esta se suma. Y a partir de esta longitud de cruceta hasta el siguiente conductor tengo una distancia de 3, que es la distancia de un conductor a un apoyo, ¿sí? Entonces tengo de 3. En este caso, recuerden, aquí, para mayor precisión, ustedes pueden sumarle flecha, ¿ya? En este caso yo no lo he sumado. No les voy a hacer tanto problema porque sumen o no la flecha a partir de acá, pero lo correcto sería ir sumando. Y así se repite, ¿verdad? Pero si se fijan acá, en la distancia de apoyo para la primera cruceta solo va a responder a D3. Pero la segunda cruceta, ¿por qué es más grande? Fácil, porque nosotros podemos asumir que tengo un conductor viniendo en línea recta y por lo tanto voy a tener que sumar una distancia de 2 porque aquí estoy con un conductor y aquí con otro. Entonces voy a tener que sumar esta distancia de 3 a esta distancia de 2. Es por eso que esta cruceta del medio es mucho más grande que la primera. ¿Sí? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha quedado claro? De todas maneras, vamos a ir profundizando este conocimiento, como les decía, en las clases presenciales de cálculo que vamos a hacer, donde se han registrado cada día, ¿no? Por cierto, el primer grupo de mañana no se olvide sus equipos EPP, ¿no ves? No EPP, sino les voy a mandar una fotografía con lo que tienen que llevar, ¿no? Su alcohol en gel, sus guantes, su face shield, ¿sí? No ropa de trabajo. ¿Sí? Entonces creo que sería todo por la clase de hoy, chicos. Vamos a empezar con los cálculos mañana. Mañana se les va a habilitar normalmente su examen, ¿sí? Y nos vemos en el aula en la mañana con los que nos toca. No hay preguntas, ¿no? Dime. Rafael, si se nos corta, nos hablas al chat, ya sabes, dime. ¿Qué tiempo se nos habilitará